Nada puede ser creado de la nada. Este es el noveno vídeo sobre el tema de la inteligencia universal a la que llamamos Dios, basado en las reflexiones de Swami Vivekananda, que hizo en su monumental ensayo sobre Jnana Yoga, unidad en la diversidad, que he traducido al español. Después de todo lo que hemos hablado en los vídeos anteriores, podríamos inferir que nada puede ser creado de la nada. Y esto, siglos más tarde, en el siglo V a.C., el gran filósofo griego Parménides ya afirmaba este principio. Y os leo: todo lo que haya existido siempre, nada puede surgir de la nada, y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. Todo lo que hay en este universo existe, ha existido y existirá a través de la eternidad. Todo lo que podemos ver en esta maravillosa naturaleza está sometida al ciclo forma sutil, forma burda, es decir, evolución e involución. Toda esta serie evolutiva comienza desde la manifestación más inferior de la vida y llega hasta la más elevada. El hombre más perfecto, el hombre Cristo, el hombre Buda, para el cual ya no es posible evolucionar más. Y según el Bhagavad Gita, este yogi ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y os leo este verso del Gita. Es un poco complejo, hay otro vídeo que lo explicamos. Quien vea la inacción en la acción y la acción en la inacción es un iluminado entre los hombres, es un yogi, ha hecho todo lo que necesita hacer. La pregunta es, ¿qué estaba involucrado en este hombre tan perfecto, en el Cristo hombre, en el Cristo Buda, o en el hombre Buda, perdón? Si aceptamos la ley de Lavoisier de conservación de la energía, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y si rastreamos hacia atrás toda esta larga cadena de causas y efectos, podemos inferir que aquello que estaba primigeniamente en el hombre perfecto, en el iluminado del Bhagavad Gita, solamente puede ser Dios, el diseñador inteligente del universo del que hablaba Darwin, o sea como sea que eran hombres. Pero quizás esto no pueda ser aceptable por muchos evolucionistas, aunque como bien ya avisó Darwin, y os leo una frase suya que decía: el argumento más fuerte para la existencia de Dios es el instinto, la intuición, que todos sentimos que debe haber habido un diseñador inteligente del universo. La ciencia actualmente data de unos 7 millones de años el periodo de la evolución humana. Los primeros 3 millones de años corresponden a la fase del Sahelanthropus, que se dio en África. Los siguientes 2 millones, la del Australopithecus, también de 2 millones de años, también se va a dar en África. Por ello, África siempre ha sido la protagonista de la humanidad. Y los 2 millones finales abarcan la historia del género Homo, del cual el Homo sale de África, Homo sapiens saldrá de África. Y dentro de esta, desde el año más o menos 150.000 a.C., corresponden a la fase del Homo sapiens, a nosotros. Esta larga evolución ha estado relacionada con el incremento del tamaño del cerebro, que también ha estado relacionado de alguna manera con el consumo de carne. Es decir, la inteligencia se desarrolla en la fase final de estos 7 millones de años. En los primeros Sahelanthropus era muy bajo el nivel intelectual y esa inteligencia ha ido creciendo, ¿no? Se han necesitado millones de años para que esta inteligencia se manifieste. Solamente en el hombre y en los animales más superiores ha llegado a manifestarse. El principio y el final es lo mismo, como el árbol sale de la semilla y vuelve a la semilla, o la tierra sale de su causa y vuelve a ella. Por lo tanto, si podemos encontrar el principio, deberíamos poder encontrar el final. Si esto es cierto, y analizando toda esta larga serie evolutiva, desde el protoplasma al inicio hasta el ser humano más perfecto al final, podemos inferir que este protoplasma fue la involución de la más alta inteligencia. Esta inteligencia involucrada, que siempre ha estado ahí, se va desarrollando en el tiempo, en esta serie, hasta alcanzar la máxima expresión en el hombre más perfecto, en el Dios hombre. Si aceptamos como válida la ley de conservación de la energía, al igual que en un motor de combustión necesita gasolina y aire para generar energía, entonces no podemos sacar energía de algo si no previamente le hemos añadido algo para generarla. Yo estoy escribiendo, estoy grabando este vídeo
pero esta energía que necesito para pensar y escribir o hablar la he sacado de mi comida, del agua, del oxígeno. Simplemente una energía ha cambiado de nombre y forma, es decir, de cambio y manifestación. Si consideramos como este universo como una unidad, y recordar que una de las frases que mejor definen el Vedanta es el todo es uno, y tenemos presente la ley de conservación de la energía, entonces podemos inferir que no se le puede añadir ni masa ni energía. Igualmente tampoco podemos sacarle a este universo masa ni energía. Y Einstein lo demostró en su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. La energía es masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Si todo lo anterior es cierto, si ni la masa ni la energía pueden salir de la nada, entonces si la inteligencia no estuvo involucrada en el protoplasma inicial, solo podría haber surgido espontáneamente, lo cual yo creo que es obvio que sería imposible. Luego, ¿qué es esta inteligencia? Dejemos que Swami Vivekananda nos lo explique con sus propias palabras, y os leo. Por tanto, se deduce absolutamente que el hombre perfecto, el hombre libre, el Dios hombre que ha ido más allá de las leyes de la naturaleza y ha trascendido todo, que ya no tiene que pasar por este proceso de evolución a través del ciclo de nacimiento y muerte. Ese hombre llamado el Cristo hombre por los cristianos y el Buda hombre por los budistas y el libre por los yogis, ese hombre perfecto que está en un extremo de la cadena de evolución, estuvo involucrado en la célula del protoplasma, que está en el otro extremo de la misma cadena. Y esa inteligencia solo puede ser Dios. Muchas gracias.